Bueno, como últimamente le están poniendo título a los mensajes, a mí se me ocurrió ponerle un título al mensaje de hoy que tiene que ver con el Día de las Madres. Así que lo primero es un saludo a todas las madres, las que están presentes, las que están lejos también. Y se llama Madres de acuerdo al corazón de Dios. Y no hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero yo elegí algunos ejemplos que tienen algunas cualidades muy especiales. El primer ejemplo es un ejemplo que tal vez nos parezca que no tiene que ver con exactamente con nosotras, pero yo creo que sí lo tiene. En Éxodo 1, del 16 al 21, yo voy a leer la versión Dios habla hoy. El rey de Egipto es un pasaje conocido. El rey de Egipto, el faraón, ve que en el pueblo hebreo está de esclavo, las mujeres tienen muchos hijos. Así que decide decirle a las parteras, ordenarles más bien, que tienen que matar todos los varones que nazcan. Pero las parteras tienen temor de Dios. Dice el versículo 17, sin embargo las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Así que las parteras asumieron un gran riesgo, porque no es cuestión de decirle al rey, hacemos lo que se nos canta. Sabían que estaban arriesgando su propia vida. No sabían cuál iba a ser, si iban a ser perdonadas o no. Y sin embargo tuvieron temor de Dios, de ese Dios del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que era tan distinto a los dioses egipcios. Tuvieron temor y entonces apostaron con reverencia por la vida y no cumplieron el mandato del rey. Así que el temor de Dios les dio conciencia del bien y del mal. Su conciencia les dijo, no, esto está mal, no hay que hacerlo. Y no lo hicieron. Y lo interesante es que dice que después Dios bendijo a las parteras. Dice en el versículo 21, además como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Así que Dios bendijo a estas mujeres que tomaron una decisión por la vida a pesar de un riesgo personal. Si seguimos en el mismo capítulo 2, siguiente de Éxodo, nos encontramos con la historia de Moisés, con Jocabed, la madre de Moisés, que por supuesto tenía que cumplir, ese niño lo escondió hasta los 3 meses, pero llegó el momento que no podía más esconderlo. Y entonces preparó una canastilla y dice que la canastilla la revistió por dentro y por fuera para hacerla impermeable y envolvió a ese niño y lo puso en el río, en la canasta. Este es otro ejemplo de una madre que tiene fe y toma una decisión dolorosa, apartarse de su hijo, pero valiente. Porque a pesar del riesgo que eso implicaba, su fe fue puesta en que, bueno, Dios iba a cuidar de ese niño que ella ponía en sus manos. Y un lindo detalle es que ella preparó esa canasta. La hizo con todas el cuidado posible. Ahora, ya vimos dos cosas. Primero, que la maternidad es un riesgo. Todas las veces que una mujer queda embarazada, es un riesgo. A pesar que estamos en el siglo XXI
y todas las cosas están muy adelantadas. Sin embargo, siguen sucediendo cosas que ponen en riesgo la vida de la mamá y la vida del bebé también. No sabemos tampoco cómo nuestros hijos van a ser en el futuro. A veces la medicina ha adelantado, tenemos, bueno, desde antes sabemos que el niño va a tener algún problema o algo, pero en realidad no sabemos cómo va a ser la vida de nuestros hijos en un futuro. Así que la maternidad es un riesgo y hay que afrontarla con reverencia y apostar por la vida. También hay que prepararse para esa maternidad, como lo hizo la mamá de Moisés. Todas las mamás preparan su canastilla de acuerdo a sus medios, con ropa, con todo lo que el bebé va a necesitar, pero hay que prepararse también de otra manera. Prepararse de una manera espiritual. Prepararse pensando, orando, para que ese niño entre en conocimiento del Señor desde su niñez y que encuentre al Señor temprano en su vida. Son las cosas que ese niño necesita para poder tener una vida plena. Y como mamás tenemos que ser responsables en ese aspecto. Es algo que es cierto que el papá tiene la misma responsabilidad que tiene la madre en cuanto a la crianza de sus hijos. Aunque muchos papás eso no lo asumen, hay muchos padres que sí lo hacen. Los padres cristianos siempre deberían asumir que ellos son responsables, al igual que la mamá, delante de Dios por sus hijos. Pero la mamá es la que está más en contacto con los niños, sobre todo cuando son más chicos. A pesar de que ha cambiado la sociedad, de que las madres trabajan fuera de casa, muchas horas a veces, pero sin embargo está ese momento en el que siempre estamos, podemos estar en contacto con nuestros niños, podemos transmitirles a nuestros niños esa disciplina del Señor, esa fe en el Señor, el amor, porque la disciplina debe ser dada con amor, de la misma forma que Dios nos disciplina a nosotros. Otro ejemplo de maternidad que encontramos y que nos da otra característica es el ejemplo tan conocido de Ana, la mamá de Samuel. En 1 Samuel 1, esta mujer de gran fe, esta mujer que no podía tener hijos, pero estaba angustiada, preocupada, dolorida, y tan angustiada que va al templo a orar, y su angustia es tan grande que gime, que llora en el templo, de manera que el sacerdote piensa que está borracha. Y le dice, ¿por qué, mujer? Sal, ¿qué estás haciendo acá? Andá, primero sacate la borrachera. Y ella le dice, no estoy borracha. Todo esto lo estoy haciendo porque estoy angustiada, porque no logro tener un hijo. Y le estoy pidiendo al Señor con dolor, con lágrimas, con desesperación, este hijo. Y el Señor dice, entonces el sacerdote le dijo, Elí le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le pediste. Muchas gracias, contestó ella, y se fue. Regresó por donde había venido. Nunca más volvió a estar triste, y Dios le dio el hijo que tanto deseaba. Pero acá viene lo interesante. Esta madre que había suplicado por ese hijo, había pedido con tanto interés ese hijo a Dios, con tanto dolor, con tanta angustia, sin embargo decide dedicarlo a Dios. Y dice en el versículo 27,
Le pedí al Señor que me diera este hijo, y Él me lo dio. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor, y mientras viva estará dedicado a Él. Así que están las dos partes. Esta madre que pide ese hijo con desesperación. ¿Cuántas mamás hay, cuántas mujeres hay que quieren tener hijos y no pueden tenerlos? La medicina ha adelantado mucho. Incluso ha utilizado métodos que no siempre son los que Dios quiere. Pero de todas maneras, el Señor está por encima de todo eso. Y el Señor está escuchando esas mamás. A veces el hijo que a veces no es un hijo que ellas parieron, sino uno de esos tantos niños abandonados que esas mamás pueden amar y criar como propios, en el nombre del Señor. Pero lo interesante, lo que a mí siempre me llamó la atención de Ana, fue que ella, después de todo ese esperar, consagró ese niño al Señor. Y tanto es así que después de haberlo destetado, cuando el niño tenía unos 3 años más o menos, que era el tiempo que se amamantaban los niños en esa época, lo lleva al templo y queda consagrado al Señor para siempre. Así que ella cumplió la promesa que le había hecho, lo consagró al Señor. El Señor le dio lo que quería y Ana lo consagró a él. Así que es una madre que está dispuesta a entregar su hijo al Señor. Ahora, no siempre las mamás están dispuestas a hacer esto. No siempre están dispuestas a que el niño que tienen, a que los hijos que tienen estén consagrados al Señor. Porque eso es un sacrificio, es una entrega que puede resultar sumamente dolorosa, sumamente que puede llevar al niño por caminos que no esperaban. Yo estaba releyendo esta semana Vidas Misioneras y cuántos misioneros hicieron su servicio y perdieron a sus niños en la misión. Estaba releyendo de misioneros que de 10 hijos lograron salvar 1 o 2, nada más. Y también estaba leyendo la vida de una gran misionera, Lilian Trasher, que estuvo en Egipto y que no tuvo hijos propios. Ella nunca se casó, ella se dedicó a cuidar niños abandonados. Y en su orfanatorio en Egipto, tuvo más de 10.000 niños pasaron por sus manos. Muchos de ellos fueron después un testimonio para otros y siguieron predicando el Evangelio, fueron pastores, fueron evangelistas, y ella no tuvo hijos propios, pero Dios la bendijo con muchos niños. Y un orfanatorio que no dependía de donaciones, digamos, de una iglesia que se hiciera cargo de ellos, sino estaba hecho por fe. ¿Cuántas veces los niños se arrodillaban con ella? Porque no había más comida en la despensa, pero Dios mandaba lo que necesitaban día a día. Así que hay muchas formas de maternidad que no son exactamente las que siempre nosotros pensamos, pero todas estas madres con el temor de Dios, con esa espera y confianza en Dios, han sido de gran, gran bendición y son un ejemplo para nosotras. Hay una madre en el Nuevo Testamento que también
Muchas veces nosotros hemos leído esto. En 2 Timoteo, disculpen, Pablo le está hablando a Timoteo que es para él como un hijo. Es su hijo espiritual. Y en el capítulo 1, en el versículo 4, dice Pablo, en el versículo 3, dice Pablo, al recordarte siempre mis oraciones, día y noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo que debería de ser una realidad en todas nuestras vidas como mamás y como abuelas. La transmisión de la fe. Es algo muy importante, muy, muy importante. Acá le dice Pablo a Timoteo, la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Una fe que venía de 2 generaciones. Ahora, esto es básico, porque las bendiciones que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener son las bendiciones que nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, les transmitimos. Y que a su vez nosotros hemos recibido de generaciones anteriores. Hemos recibido, en el caso, por ejemplo, de mi familia, la transmisión de la fe viene desde fines del siglo XIX, cuando se convirtieron las primeras personas de la familia. Así que hay muchas generaciones de fe. Pero puede ser que nosotros seamos el primer convertido de la familia, la primera mamá convertida de la familia. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en ese caso, todavía mayor, porque somos los que comenzamos esa cadena de transmisión, esa cadena de bendición a las generaciones que nos siguen. Y tenemos, esto es algo muy importante, la fe es algo que se transmite. Y la fe se transmite, la bendición se transmite a través de una generación a la otra. Yo estoy segura, y lo hemos hablado muchas veces con Paula, con Jorge, con mis hijos, con Tatiana, con Stefan y sus esposos y esposas, que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres nos han bendecido y transmitido esa fe. Y no solamente ellos, sino todos aquellos, nosotros somos inmigrantes de primera generación. Así que yo, mis abuelos varones, nunca los conocí, murieron antes que yo naciera. Mis abuelas mujeres las dejé en Italia cuando era muy pequeña y nunca las volví a ver. Las voy a ver volver a ver cuando esté con el Señor. Pero su ejemplo, su transmisión de fe, eso sí, está permanente en la familia. Y encontré lo que no tenía personalmente, porque mis abuelas estaban en Italia, lo encontré en la iglesia. ¿Cuántas bendiciones encontré en la iglesia? Hermanos que fueron como mis abuelos. Hermanos que me transmitieron, además de la familia, esa fe de la misma manera. Actuaron como mis abuelos. Y me bendijeron y bendijeron a muchas otras personas.
Siempre me acuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes algunos los conocen, estoy segura que algunos sí los conocen, el abuelo Gabriel y la abuela Ángela, que tenían reuniones en su casa, con Blanca y con Gregorio, nos criamos como hermanos. El abuelo Gabriel y la abuela Ángela fueron mis abuelos en el Señor. Ellos tenían reuniones en su casa y ellos transmitieron esa fe por medio de su ejemplo, de sus obras, a través del tiempo. La transmisión es algo básico. Entonces hoy, mamás y abuelas, pensemos que tenemos el deber de transmitir eso a las generaciones sucesivas de nuestro entorno. Hay cosas que solamente las abuelas podemos hacer. Hay cosas que transmitimos de otro modo las abuelas, de algún modo diferente. Pero eso es muy, pero muy importante. Eso es algo que es una cadena que no puede romperse. Así que no quiero ser demasiado larga. Recordemos entonces, el temor de Dios y la fe está presente en todos los ejemplos que hemos puesto. La fe de las parteras y su decir, bueno, apostamos a la vida. Tenemos temor de Dios, reverencia por el Señor y apostamos a la vida. La fe de Jocabed, la madre de Moisés. Este niño lo voy a preparar, lo voy a cuidar lo más que pueda, el tiempo que pueda, pero lo voy a dejar en las manos de Dios. Voy a preparar su cuna y lo voy a dejar en el río, en las manos de Dios. Y sabemos lo que pasó con Moisés. La madre de Samuel, está Ana, que con dolor de corazón pidió a ese hijo por mucho tiempo, y cuando Dios se lo dio, tuvo el valor de decir, te lo consagro, Señor, y lo pongo en tus manos. La transmisión de fe de la abuela y la madre de Timoteo. Estas dos mujeres que le transmitieron a Timoteo la alegría, el valor de la fe y lo que significaba. Ahora, recordemos entonces que no importa si nosotras tenemos detrás muchas generaciones de cristianos o si somos las primeras. No importa. Si somos las primeras, somos nosotros que empezamos la cadena. Entonces, yo les voy a leer esto porque lo escribí, porque después tenía miedo de no poner lo que quería poner, de olvidarme de algo. Es cortito. Como madres y abuelas, ustedes y yo estamos llamadas a ser fieles cuidadoras de nuestros hijos. Poco a poco, pero con convicción, los preparamos para la vida, con disciplina y con oración. Remitimos nuestros pequeños que están en un barco, también igual que Moisés estaba en esa canastilla, es el barco de la vida. Y ese barco tiene que estar por dentro y por fuera, forrado de la palabra de Dios. Nuestras oraciones y la palabra del Señor en nuestra vida y en nuestro ejemplo es el que va a ayudar a nuestros hijos. Encaminemos a nuestros hijos confiando en su protección, ya sea en nuestra casa, ya sea en los peligros que van a afrontar en la vida. Ahora, yo, por ejemplo, no tengo a mis hijos cerca, mis hijos están lejos, y mis nietas también. Incluso mis hijos del corazón, como Diego y Darío, por ejemplo, hace mucho tiempo que no los veo, pero siguen estando en mis oraciones, siguen estando en mi corazón, aunque no los pueda ver como quiero. Y los que están más lejos, con más razón. Y si ustedes creen también, piensan, bueno, pero yo no soy mamá, pero han trabajado en la escuela dominical, han trabajado con adolescentes, ustedes son madres también, han transmitido la palabra. Nelly ha trabajado años en la escuela dominical
y no tiene hijos propios, pero tiene muchos hijos espirituales, a quienes ha transmitido la palabra y ha transmitido la fe. Y eso tiene un gran valor frente al Señor. Es como esta misionera que Dios le concedió tantos hijos a pesar de no haber tenido hijos propios. Y así muchas otras personas. Y a veces solamente pensamos en la madre como la mamá que tuvo hijos. Pero hay muchos tipos de madres. Hay muchas mujeres. Las misioneras que conocemos, por ejemplo, nuestra misionera en Tailandia, nunca se casó ni tuvo hijos. Pero ¿cuántos hijos espirituales tiene? Cuando Cristina Martínez vino, yo nunca me voy a olvidar una de las primeras veces que vino a Marcos Salcedo y que dijo, mi esposo y yo decidimos no tener hijos para poder cuidar más a los niños con los que estamos trabajando. Esas son las verdaderas madres. Y esas son las madres en las que tenemos que pensar hoy y transmitir esa palabra de Dios, esa bendición de Dios. Y por esas madres yo quiero orar hoy. Ahora quiero hacer una oración por ellas. A veces las madres tenemos muchos problemas y de distinta índole y no sabemos cómo enfrentarlos ni cómo manejar a nuestros hijos. Cada vez está más difícil la cuestión, porque cada vez tenemos que prepararlos más para todos los desafíos que vienen en este siglo XXI. Y más adelante. Ya hemos tenido muchísimos cambios, muchísimas cosas que han tratado de destruir y tratan de destruir la familia, el núcleo familiar, esa transmisión de fe de padres a hijos. Pero nosotros sabemos que el Señor está por encima de todo esto. Cantamos un himno extraordinario, muy hermosa la música que cantamos hoy, gracias Darío, gracias a Paula por haber pedido la canción, pero ese himno santo, 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 el Señor santo, el Señor que es el único santo, el único al que le debemos reverencia, es el que nos va a ayudar a que esto sea una realidad. Así que en este Día de la Madre también pensemos esto. No estamos solas nunca. Ese Señor Santo está con nosotras, en todo momento, en toda circunstancia. Tal vez tengamos que llorar como hizo Ana, no por no tener un hijo, sino por no saber cómo sacar adelante a nuestros hijos. Tal vez tengamos que arriesgarnos, como las parteras de Egipto. Tal vez tengamos que arriesgarnos como la madre de Moisés. Pero confiando en el Señor, podemos hacerlo. Porque Santiago 1:5 dice, si nos falta sabiduría, y nos falta, eso es seguro, no somos perfectamente sabios, ni nunca vamos a hacerlo acá. Pero cuando nos falta sabiduría, cuando no sabemos cómo enfrentar una situación, dice Santiago, pídanla a Dios. Él da sin límites y también sin reproches. Él nos da sin límites lo que necesitamos. Bueno, voy a terminar por acá, pero quiero orar por las mamás y por las abuelas de todo tipo en este día. Padre Celestial, gracias porque tú nos has dado un mandato de transmisión de la fe. Y te quiero pedir en este día que tú nos ayudes a todas, mamás, abuelas, con hijos propios o con hijos no propios, pero de los cuales nos sentimos responsables, para que tú, Señor, nos bendigas y nos ayudes sobre todo a transmitir de la forma más correcta, de la forma que tú quieres, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes, tu palabra. Ayúdanos a darles las herramientas
que ellos necesitan de tu palabra para que puedan moverse en este mundo tan lleno de problemáticas, tan que todos los días está haciendo barreras para que ellos no sigan tu palabra, no te encuentren y no puedan comportarse como tú quieres. Nosotros sabemos, Señor, que nuestros hijos y nietos están en tus manos. Tú nos diste esa promesa de que vas a estar con nosotros siempre. Y también, a través de muchos ejemplos bíblicos, tenemos la promesa de que tú nos vas a ayudar a dar fuerzas para seguir lejos o cerca que estemos, orando y bendiciendo a nuestros descendientes. Y te damos gracias también por los que nos antecedieron, por los que nos bendijeron, por los que nos transmitieron tu palabra. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en algunos casos. Y en algunos casos, estas madres primeras o estas primeras abuelas que como primeras cristianas de la familia han comenzado una línea de transmisión, de bendición y de fe. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y porque sabemos que tú eres fiel y que tú nos estás contestando hoy. Así que bendice a todas las mamás, a todas las abuelas, las que están presentes, las que no están presentes, Señor. Acuérdate de todas ellas y dales tu gran bendición. A todas, en tu nombre, Señor, te lo pido. Amén.